Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, mujeres, hermanas, amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Gracias al Señor que nuevamente nos reunimos para caminar por las sendas de la verdad del Señor, su palabra, la Biblia, con el propósito de que seamos edificadas, que crezcamos en el conocimiento de Dios y que cumplamos el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas al llamarnos a servirles. Mujeres en la Verdad es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por esta misma Radio Eternidad, y si usted es bendecida con el contenido de este programa, le invitamos a que lo comparta con otras mujeres, que se suscriba a este canal y lo comparta. Yo soy Ruth Delany Almonte, una servidora, y están conmigo mis queridas hermanas Lupe de Guzmán y Eloida de Gómez. Con ella vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con el servicio, la mujer y el servicio. E iniciamos con Lupe. Lupe, ¿qué significa servir? El término, si definiéramos el término sierva o siervo, ¿cómo podríamos describirlo? Sí, mira, un siervo es todo aquel que conoce, ¿verdad?, a Jehová, conoce a Dios y cumple su voluntad en él. Uh-huh. Eso básicamente es lo que sería un siervo del Señor. Pero también la palabra siervo en las Escrituras tiene muchas implicaciones. Tiene distintos términos que se usan y yo voy a mencionar solo unos cuantos porque son varios. Pero sí, por ejemplo, decir la palabra diáconos, la palabra doulos, no sé si lo estoy diciendo bien, uh-huh. La palabra también que encierra, me llamó mucho la atención la palabra diácono, porque la palabra diácono es como una persona que se hace representante de otra y defiende sus intereses. Entonces, es como si fuera también un ministro. Entonces, el siervo tiene que ver cuando tú sirves, sea voluntariamente, o sea como esclavo, o sea como un ministro o un representante. Y qué interesante. Como siervas somos representantes del Señor y eso tiene implicaciones y vamos a verlo a lo largo de este programa, ¿verdad? Fíjate una cosa, Ruth, perdona que te interrumpa, porque dice en Romanos 6:18, uh-huh. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. O sea, esa tiene una connotación como que uno mismo decide hacerse esclavo del Señor. Voluntariamente. Entonces, pertenecer a Él y someterse a su voluntad y ejecutarla. Sí, así es. Estamos viendo en Primera de Corintios 3:9 que habla también de que los siervos son trabajadores de Dios. Uh-huh. ¿Qué puedes abundar de eso, Eloida? ¿Qué puede decirnos de un siervo del Señor? O una sierva en este caso, porque estamos hablando a cada una de las mujeres que nos escuchan. Pienso que la mejor manera de poder entender lo que realmente es una sierva del Señor, la manera en la que queremos poder llevarlo a la vida de cada una de las mujeres que nos ven en este programa, es poder traer a memoria a María. Uh-huh. Cuando el ángel se le presenta, ella lo recibe, y cuando ella fue visitada por el ángel y el ángel le habló de esos planes que el Señor, que Dios tenía para ella, de esos planes que habían de ser realizados en la vida de ella, su respuesta fue la respuesta que realmente la hace ver como una sierva. María respondió diciendo: soy la sierva del Señor. Amén. Hágase que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y dice ahí mismo, y el ángel la dejó. Sí, eso me llama mucho la atención porque el ser no es lo mismo que el hacer. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de lo que es el carácter de una persona y que es lo que está dentro, lo que hace son las actividades que hacemos. A veces no por hacer muchas cosas podemos definirnos como siervas de Dios.
Sí, en lo que el Señor trabaja dentro de nuestro carácter, esa semejanza y esa voluntad rendida, porque fíjate cómo María decía, hágase con tu sierva como tú has dicho. Así es. O sea, ella no puso objeción, ella no dijo, pero si yo soy una niña tan para esto, lo otro, voy al templo, voy a aquello. No, ella, hágase conmigo como tú has dicho. Y es importante que nosotros podamos valorar lo que es ser antes que hacer. Y vemos en las Escrituras el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, de un siervo. El Señor dice que Él tomó la forma de siervo, siendo igual a Dios. Él tomó la forma de siervo. Entonces, un siervo, la humildad no debe de faltar en la vida de un siervo. Ese carácter rendido al Señor, esa voluntad rendida a Dios. Pero vemos que Jesús era un siervo, pero Jesús conocía las Escrituras, Jesús oraba, Jesús estaba continuamente sirviendo a los demás, entregado, con esa entrega única. Y de verdad que nosotras queremos parecernos a Él, y nos cuesta, porque ante la primera dificultad que tenemos, ante la primera situación, pues sale nuestra naturaleza. Pero ahí venimos al Señor, que siga tallando esa obra en cada una de nosotras, para que nosotras podamos ser hechas semejantes a Él. Así es. O sea que una sierva del Señor, más que enfocarse primeramente en el mucho servir, que es necesario también que se haga, y vamos a verlo, más que enfocarse en el mucho hacer, primero su vida, su corazón está caracterizado por un ser, lo que refleja a ella, lo que ella es en esencia, el carácter que Cristo ha ido formando en ella, es lo que la lleva más bien. Ese ser la lleva al hacer. Sí, y fíjate, Ruth, que aquí en este pasaje, en Juan 13, del 1 al 17, aquí vemos el ejemplo, cómo Jesús dice que Él, lo voy a leer textualmente porque hay tanto sentido en estos versos, porque dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. O sea, Jesús, Él mostró, Él dejó el ejemplo. Él venía de Dios, Él iba a Dios, pero Él se humilló. Él dice que cuando Él lavó, fíjate la reacción de Pedro. No me laves, pero como el Señor ahí le da la respuesta, y Pedro tiene como que aceptar. Y es la actitud que debe haber en nosotros, porque el querer hacer las cosas para agradar a Dios, por amor al Señor, para que Él sea glorificado, es un punto importante en nuestro carácter como siervo. Así. Y si seguimos hablando del carácter, lo que dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tú lo leíste, haciéndose semejante a los hombres, sino que se despojó. Eloida, tiene que haber un despojarse de uno mismo para poder entregarse a otros y servir. Definitivamente, el servicio no envuelve una gratificación personal. El servicio envuelve uno dejar a un lado lo que uno es, y lo que está puesto por delante es aquel al quien estamos sirviendo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos eso, vemos que no es ni es el afán, como estábamos diciendo hace un rato, que no es el mucho obrar. Y viene a mi memoria ahora el ejemplo de María y Marta. Ellas reciben en su casa al Señor como una visita. Imagínate tú lo que envuelve una visita de una persona importante.
de un amigo de la casa y que venía también con otras personas acompañándole. Ujú. Era como el mucho obrar, cualquiera lo podía justificar. Sí. Sin embargo, es evidente que las dos hermanas respondieron de diferentes maneras. Ujú. Marta se envolvió en el afán. Ujú. Y esa era su manera de servir. Ujú. Pero- Y era necesario y es también. necesario, porque de qué otra manera podemos nosotros mirar el día a día. Ujú. Pero, ¿quién era el que estaba en la casa? Ujú. Y ahí entonces nosotros nos damos cuenta que una sola cosa, como decía Jesús, era la necesaria. ¿Y cuál era esa cosa que él podía mirar en ese momento? Él veía a una Marta turbada, cargada, agobiada, cansada y preocupada Ujú. por muchas cosas. Ujú. Pero él le dice, Marta, estás cansada, estás turbada, estás agobiada, pero una sola cosa te es necesario hacer. Y María ha escogido esa mejor parte. ¿Qué era lo que María había escogido? María escogió el Señor. El estar ahí a sus pies, oyéndolo. Era lo que el Señor le decía a Marta, que eso era lo importante. Ese poder despojarnos en ese momento de todo lo que nosotros entendemos que es el servir y escoger lo mejor. Escoger al Señor. Escoger cómo el Señor quiere que lo hagamos. Que estemos con Él. Y por eso Él era tan enfático cuando le decía, una cosa es necesaria. Y María la ha escogido. Y era poder estar a los pies del Señor. Y este es un llamado a reflexionar. Los que servimos en la iglesia con una posición u otra, no importa si hace mucho o hace poco, pero se sirve, podría ser que nos envolviéramos en tantas actividades que descuidáramos aquello que estamos hablando, que debe caracterizar primeramente a un siervo, el ser, ese reflejo del Señor, ese carácter de Cristo, ese sometimiento a su voluntad, Así porque mismo. cuando se sirve, por más que se sirva, y no está ese corazón rendido al Señor, moldeado por el Señor, el servicio no será de agrado ni al Señor ni a quien lo recibe. Se vuelve un obrar. Se vuelve un obrar en la carne. Y el carácter va siendo se maltrata. Porque entonces, como estamos trabajando nosotros, todas las cosas que tenemos alrededor producen agobio, cansancio, carga. Y no hay aquello que realmente el Señor quiere, un disfrute del Señor en medio de todo lo que nosotros hagamos. Así es. Eso es Otra cosa, Ruth, que el Señor menciona, es como el servicio en la iglesia, en el Señor, no es como en el mundo. Sí. Porque Él dice, en Mateo 20:26, dice, pero entre ustedes será diferente. Porque Él habló primeramente de que en el mundo el amo se enseñorea, ¿verdad?, de los que tienes por debajo, pero aquí dice que no va a ser así. Dice que el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente de todos. Entonces es algo que tenemos que albergar en nuestro corazón siempre. Esa actitud que a veces quiere levantarse, ¿verdad? En nosotras, las mujeres sobre todo, que tenemos ese control, ese querer como tener todo como nosotras entendemos o pensamos, y saber que es que el que quiere ser tiene que ser siervo de todos, o sea, es servir a todos. No hay una persona que va a escapar de que tú le sirvas, de que tú estés a esa disposición de lo que él te necesite, en lo que puedas tú ser de bendición a esa vida. Como tú bien has dicho, ahí estamos viviendo unos tiempos en que la exaltación al ser humano, ese afán, esas ansias de poder, de liderazgo, de empoderamiento, realmente está en el ambiente, ¿verdad? Y el llamado ha sido de buscar, de seguir el ejemplo de Jesucristo, que se humilló, se entregó, ¿verdad? Sí. No escatimó, o sea, se hizo hombre y se despojó
de sí Así mismo. es. Eso es parte es. de lo que hace Así el es. siervo, se despoja. Se despoja. Bueno, pues hacemos una breve pausa y continuamos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Regresamos con Mujeres en la Verdad y hablábamos antes de la pausa del servicio de la mujer y el servicio al Señor. Y veíamos que realmente el servir al Señor tiene el principal propósito de glorificar al nombre del Señor, Así mismo de exaltarlo. No hay otro propósito. El propósito de todas nuestras vidas es glorificar al Señor. El propósito del servicio es glorificar al Señor. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, nos habla de eso. Y nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es realmente, eso es así. Es poder glorificar al Señor con lo que somos. Hemos sido comprados. No nos pertenecemos. No. Y el Lupe Hemos sido hablaba de que comprados somos por precio. el Y un siervo como precio un alto. esclavo. Claro, un precio alto. Pero también lo repite Colosenses en el capítulo 3. Y el verso 17 nos dice que todo cuanto hagáis, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. ¿Por qué? Porque todo cuanto hagamos es con el propósito de glorificar su nombre, de poder darle a Él toda la gloria debida a su nombre. Y el Señor en su perfecta obra que realiza en nuestras vidas, nos capacita para que le sirvamos. Hay momentos en que podríamos decir, no, es que yo no puedo hacer tal o cual cosa, realmente vamos a encajar. Si que tenemos un corazón dispuesto a servir, encajaremos en aquello que podemos hacer. Ante la necesidad respondemos, pero están los dones que el Señor nos ha dado. Así es, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios es el que da dones y capacidades a sus hijos. Y una vez nosotros recibimos esos dones y capacidades, son para el servicio, para edificación de la iglesia del Señor. Sí. No nos pertenecen. Entonces, por ejemplo, en Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse uno a otros por amor. En 1 de Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Así es. En 1 de Corintios 12, versículo 7 también dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y así hay muchas escrituras. Sí, y perdón, Lupe, te interrumpí, pero me llamó la atención que en cada uno de esos versos está el común denominador, para servirse unos a otros, para usarlo para los otros. O sea que el don viene dado para el servicio, para bendecir a otros, ¿verdad? Sí. De esa manera. Y en las escrituras también vemos un grupo de mujeres que servían al Señor. Sí, O sea, muchas mujeres. Había muchas mujeres que servían al Señor. Porque es bueno también resaltar que el servicio a Dios, hay un orden, Dios tiene un orden establecido para el servicio, ¿verdad? En su iglesia. Y es algo que debemos nosotras recibir también. O sea, no es algo como que así a lo que me parezca, sino según el Señor ha dispuesto en su santa palabra, nosotras servimos a Él en la capacidad que Él nos da. Y es maravilloso que uno puede ver cómo había un grupo de mujeres que eran fieles sirviendo al Señor Jesús.
Dice que le seguían y habían dispuesto sus dones y le apoyaban con sus recursos. Eso está en Lucas 8, desde el verso 2 al 3. Dice que esas mujeres estaban ahí. Era un grupo de mujeres fieles que les servían. Pero de la misma manera están las hermanas de Lázaro, que eran las que veíamos hace un ratito. Y les servían también, les servían en su casa. ¿Y qué tal Lidia? Lidia, sí. Esa mujer vendedora de púrpura que recibió a Pablo en su casa, y desde que le recibió ya dispuso su casa para que pudieran servir para hacer las reuniones de la iglesia, y ahí comenzó la iglesia de Filipos. O sea que es maravilloso ver cómo Dios nos da la oportunidad de poder servirle de diferentes maneras, de poder ejercitarnos en el servicio. Y el pasaje que más nosotros podemos mirar de servicio en eso que nosotros queremos ver en este momento como mujeres, está la escritura en Tito, en el capítulo 2. Sí. Ahí se habla de la manera en la cual las ancianas deben servir. Y dice que las ancianas deben servir a las más jóvenes. ¿Cómo? Enseñándoles a cómo amar a su esposo y a cómo amar a su familia. Enseñándoles para que ellas puedan también instruir a sus hijos, amar a sus hijos. Así hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que nosotros podemos mirar cómo las mujeres están llamadas a servir. Nosotras estamos llamadas a servir. Y a servir de la manera en la que le demos toda gloria a nuestro Dios. Porque lo que procuramos es darle la gloria al Señor. No tomar la gloria para nosotras mismas. Las mujeres casadas, las mujeres solteras, las mujeres viudas. El estado no importa. Tengan hijos o no tengan. Todas las mujeres estamos llamadas a servir al Señor. Sí. ¿A dónde vamos a servir? En la misma capacidad en la que el Señor nos los conceda. Dios nos concede que sirvamos. Entonces vamos a mirar dónde el Señor quiere que nosotros podamos servir. Es importante, Loida, que, por ejemplo, cuando decíamos ahorita que el Señor nos da dones y capacidades, a veces uno piensa como que es una varita de virtud. Pero nosotros tenemos que fortalecer eso que hemos recibido también. Sí. Porque, por ejemplo, yo como mujer, como decía Eloida en Tito 2, que dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser castas, reverentes, ¿verdad? A ser mujeres de Dios, de su casa. Es algo que a veces tú como nueva creyente no sabes mucho de que esas son responsabilidades tuyas. Y que realmente que estamos tan modernos o en un mundo que ha cambiado tanto las cosas, no es como una esclavitud, no es como que es lo que yo he estado aprendiendo mi vida completa, porque déjenme decirle que nosotras estamos aprendiendo aún. Cada vez que yo tengo que servir a mi esposo, servir a mis hijos, servir a mi nieto, servir, o sea, tengo que bajarme, o sea, de donde mi yo quiere subirse. Así y entonces es algo que necesitamos asumir, pero cada día como nutrirnos de cómo podemos servir más, porque la mujer tiene mucho espacio en la iglesia. Hay muchos lugares donde las hermanas podemos servir. Hay espacio en el coro de alabanza, enseñando a los niños, que eso es en la iglesia, ¿verdad? En la parte administrativa, en tantas áreas, pero en tu iglesia tú tienes un pastor, tienes unos líderes que puedes acercarte de cómo tú puedes servir, que te guíen en ese servicio en la iglesia, pero en tu casa, como decía nuestra hermana Eloida, en la casa, sirviendo a nuestros esposos, a nuestros hijos, enseñándole la palabra a nuestros hijos, pero también, Eloida, a veces las solteras a veces viven como en un mundo como que ellas como que no tienen padre, como que no tienen padre, no tienen hermanos. Así es. Entonces, la manera de que ellos van a ver a Dios es sirviéndole, o sea, es tú sirviéndole a ellos, y más si no conocen al Señor. Sí. De que nosotras podamos comprender que sirviendo a nuestros padres, que si hay que llevarlo al médico, comprarle algo, comprarle comida, llamándolos, visitándolos, dedicándole tiempo, es una manera de servir también. Eso es servir, eso es servicio. Y ustedes ambas son mujeres muy ocupadas, a mí me consta, y sé también que las he visto involucrarse en muchas áreas de servicio.
en la iglesia, de acuerdo a los dones que el Señor le ha dado, de sus profesiones, cómo han podido involucrarse en medio de las responsabilidades del hogar, que es uno de los principales ministerios de servicio de la mujer, como hemos visto, y la necesidad de la iglesia y el anhelo de glorificar al Señor, respondiendo a esas necesidades. Bueno, yo puedo testificar de mi hermana Eloida, cómo Dios le ha dado dones de administración, de organización, y he visto cómo el Señor la ha usado realizando actividades para mujeres en lo que es la organización de las jornadas médicas. O sea, es tú ponerte al servicio del Señor. Y tú sabes lo que a veces sucede, Ruth, que hay cosas como que nada más tú eres que la ve en la iglesia. Entonces tú dices, pero ¿por qué que yo estoy viendo esa esquina? ¿Por qué que le estoy mirando? De que necesito un arreglito. Exacto. Que yo entonces tú estás siendo movida porque a veces creemos que es para mandar a otro. Sí. No, pero Dios quiere que tú te involucres. Entonces Dios te está permitiendo ver esto para que tú busques la manera de cómo, en el orden correcto, servir al Señor ahí. Así mismo. Dentro de la iglesia, uno cree que solamente uno puede trabajar en esas cosas que son tan claras, que si limpio la ayuda con la limpieza de la iglesia, que si ayudo al arreglo de la iglesia, como mujer, recibiendo en la puerta. Sí. Pero hay un área de servicio que es tan necesaria, y es cuando nosotros podemos servir a aquellas otras mujeres que están en necesidad, aquellas casas que están en necesidad. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros podamos mirar la manera de poder extender nuestras manos a esas mujeres en las casas, en los hogares. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de personas que están enfermas? Mujeres, hombres, personas en el hogar, mujeres que tienen niños que están no enfermos, tienen quien lo atienda en un momento, que tienen que ir al médico, que no tienen quien pueda ayudarle con la comida. Qué bueno es cuando sabemos que hay personas enfermas en una casa y nosotros podemos llevar comida para todos los de la casa. Qué hermoso es cuando nosotros podemos extender nuestras manos para poder cuidar los niños mientras la persona está haciendo otras cosas fuera de la casa porque no tiene quien le ayude. Proverbio en el capítulo 31 muestra a una mujer que es maravillosa. Esa mujer virtuosa de Proverbio 31 dice que ella extiende su mano al pobre y sus manos al menesteroso. Ella sabe meter su mano en la cartera y puede dar al necesitado, pero ella también sabe extender sus dos manos para poder ayudar, para poder sostener. Y qué servicio tan extraordinario, un servicio que solo el Señor lo sabe, nadie más. Pero es una manera tan hermosa de poder servir. En las jornadas médicas que la hermana Lupe mencionaba, uno puede ver la necesidad de poder servir ahí. De poder servir, uno dice, pero es que yo no puedo ir a donde se esté realizando una jornada médica. Y yo te digo que es cierto, no tienes que ir si no puedes ir allá. Pero ¿sabes que en la cocina se está haciendo alimentos? Que puede servir porque hay unos alimentos que se están haciendo y necesitamos quien pueda pelar las berenjenas, quien pueda quitarle la cáscara, la piel al ajo, que puede estar cocinando el arroz o simplemente sirviendo en los empaques para poder llevar la comida a los que están en la jornada médica. O en las organizaciones previas, además de la cocina, cosas que empacar, que arreglar, que coordinar. Y eso es servicio también, así es. Porque todo lo que hagamos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Otro espacio es que a mí me preocupa bastante, es el trabajo, porque sabe que la mujer a veces sale a trabajar y a veces pensamos, he visto muchas hermanas que en su trabajo pues usan este tiempo para cosas de Dios, que son buenas y no que si tiene la oportunidad de hacerlo no lo haga. Pero tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Así es. En nuestro trabajo nosotras servimos a Dios, ¿verdad? Dando nuestra mayor capacidad en ese trabajo. Sí, así es. Excelencia. Haciéndolo excelente para la gloria de Dios, llegando temprano, cumpliendo con nuestras responsabilidades. No es una excusa que yo tenga que
que poner un mensaje bíblico, que tenga que hacer algo para yo distraerme, ¿verdad? De mi trabajo, que es mi responsabilidad en ese momento, para yo entonces, entre comillas, justificar lo que estoy haciendo. Ahora, hay trabajos que sí te dan esa oportunidad de que tú lo puedes hacer. Y no debemos perderlas. Y no debemos perderla porque para eso estamos. Sí. Hay una necesidad de un compañero de trabajo que necesita un consejo, que necesita, pues ahí tú estás para ayudar. Pero cuídate de no ser vista como esa mujer que no atiende su oficio, su trabajo, que descuida su trabajo para estar, entre comillas, honrando o haciendo cosas para Dios, porque tu trabajo es de Dios. Claro. Es el servicio a Dios ahí. Y mira, Lupe, Dios es el que nos da la oportunidad para poder servir en nuestro trabajo. Y Él va a ser visto. Cuando nosotros somos responsables con nuestro trabajo, Él es visto en nosotros. Amén. Cuando nosotros somos puntuales, Él es visto. Cuando yo realizo el trabajo tal cual me dicen, pero puedo extenderme un poco más, Él es visto. Así es. Cuando hay una buena actitud, cuando yo llego con el rostro risueño que habla de que verdaderamente soy una vida diferente, Él es visto. Y fíjate, mira, como dice este versículo, lo de en Colosenses 3, del 23 al 24, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Claro. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo. Es al Señor. Tu jefe en el trabajo es Cristo. Es Cristo. Amén. Y tenemos que hacerlo de buena gana, Sí. con una buena disposición. Sí. Y poder que todo lo que estén ahí, porque nosotros no nos podemos pasar el día solamente leyéndole a los hermanos, las personas que están a nuestro lado de la palabra. Pero sí la palabra tiene que ser vista en nosotros. A través de nosotros, como cartas leídas. Como cartas leídas, exactamente. Sí, y vamos a ir terminando ya nuestro programa de hoy, pero quería recordar a cada una de las hermanas que nos están oyendo que las oportunidades, conforme a todo lo que ustedes han dicho, las oportunidades de servir son inagotables. Sí, en cada una de las áreas donde nosotros nos desenvolvemos, realmente hay oportunidades para servir. Y los dones el Señor nos los ha dado. ¿Cómo vamos a descubrir estos dones, estos regalos del Señor para servir a otros? Cuando nosotros nos involucramos en el servicio. Exactamente. Podríamos decir, yo no sé qué don tengo. Ese don que el Señor le ha dado, usted va a descubrirlo. Cuando vea la necesidad, se involucre en el servicio y se ejercite en ese don y vea que lo que usted está haciendo, así como decía Lupe y ponía el ejemplo de Loida, de cómo tenía habilidades, ¿verdad? En el que el Señor la usaba, pues usted va a descubrir que eso que usted está haciendo, usted lo hace bien, usted puede que le guste hacerlo, lo haga también con gozo y alegría, y además otros los reciben bien y son bendecidos. Si es así, asegúrese que es un don del Señor, que usted tiene que aprovecharlo, tiene que ejecutarlo y que no puede perder la oportunidad para glorificar al Señor a través del servicio, porque las necesidades son muchas. Entonces, para terminar, como siempre, vamos a despedirnos con una oración y en esta oportunidad le pedimos a Lupe que haga esa oración final. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por todas las oportunidades que tú has puesto delante de nosotras, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, para que nuestras hermanas que nos escuchan puedan también identificarse y darte gracias a ti por todas esas oportunidades donde ellas han podido ser usadas por ti. Amén. Aquellas que aún, Señor, no se han involucrado, te suplicamos para que seas tú despertando, Señor, y moviendo sus corazones a ese obrar. Te pedimos en especial por la juventud, Señor, para que ellos sean movidos, Señor, a seguir, Señor, este legado de ser representante tuyo aquí en esta tierra, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y úsanos, Señor, que cada una de ustedes, hermanas y amigas, sean usadas para la gloria del Señor. Amén. Nos despedimos, el Señor las bendiga. Amén. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.